Muy buenas tardes, seguidores de Portavoz, un rayo de luz tras la verdad, como cada domingo a partir de las 12:30 de la tarde. Juan Pablo Ortega y José Bogosa Miese, hoy con un invitado muy especial, Luis Carvajal, poeta, ambientalista, coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS, con el que vamos a tratar muchos temas de interés. Vamos a comenzar, Luis. Estamos envueltos en una campaña electoral. Y yo no he visto el primer candidato que haya propuesto algo que tenga que ver con cómo enfrentar la crisis climática, cómo enfrentar los graves problemas del medio ambiente en República Dominicana. Como que ese discurso no se escucha. Mira, el principal vacío que hay en esta campaña es la falta de discusión de los temas ambientales de fondo. Hay referencia al término ambiental de carácter tan general y tan abierto que lo que evidencian es el desconocimiento de los partidos y la falta de compromiso que ellos tienen con el tema ambiental. En términos ambientales, el país tiene 4 ejes centrales. El que tiene que ver con el ordenamiento del territorio, que asigna funciones al territorio. Ordenar el territorio es ordenar la sociedad. Y fíjate que la aprobación de la ley de ordenamiento territorial, que fue un acto casi, yo diría, de traición a las expectativas de la sociedad dominicana, que había centrado en esta ley la solución a muchos de los problemas ambientales. Yo mismo me pasé más de 25 años diciendo todos los días que cuando tuviéramos la ley de ordenamiento, pero al final el Congreso hizo una ley de ordenamiento ajustada al interés, por ejemplo, del sector minero, fue incapaz de regular en función de la fragilidad con el tema del agua. El segundo tema importante tiene que ver exactamente con el problema del agua. El país tiene un déficit estructural de agua, tenemos un conflicto creciente, una demanda que va incrementándose con menor disponibilidad, la zona de captación de agua, el bosque de galería, la orilla de los ríos, las empresas que no procesan, no limpian, no lavan el agua, proceso que es muy costoso, y consecuentemente el agua, que debe ser el eje de todo el ordenamiento, no está en las políticas centrales a pesar de los grandes enunciados. El gobierno se ha limitado, por ejemplo, a anunciar grandes inversiones, pero hay una distancia enorme entre las políticas que se anuncian y lo que va ejecutándose de manera concreta. El otro elemento primario tiene que ver con la planificación del crecimiento, del desarrollo del urbanismo y el control de emisiones, sobre el cual no hemos escuchado absolutamente a ninguno, pero a ninguno de los candidatos. Y lo que es peor, nosotros no hemos logrado desarrollar una política propia frente a un tema que hoy es primario en todo el mundo, que es el tema del cambio climático. Cuando uno habla del cambio climático, lo que está hablando es de cómo va a alterarse el ciclo hidrológico y la distribución de una serie de fenómenos que necesariamente impactan sobre la vida de la gente, las sequías o los huracanes mucho más fuertes o periodos en los que tienen una variación en el nivel de salinidad de las aguas de las que tú dispones, la disponibilidad no solamente de esas aguas, sino también la productividad de los suelos, obliga a políticas, y en el caso nuestro a políticas fundamentalmente para incrementar la resistencia de nuestros ecosistemas, para prepararnos para dar respuesta a los eventos extremos, pero sobre todo para incorporar la ciudadanía tanto al monitoreo, al seguimiento, como a la búsqueda de solución. Es decir, la tradición no democrática en República Dominicana, que hace que desde un cuarto frío alguna gente piense y planifique por la sociedad, ha llevado a los partidos a hablar en términos genéricos de medio ambiente sin involucrar a la sociedad y sin tema que al ser discutido e interiorizado por la propia sociedad sea una nueva forma de participación, porque al igual que en todos los demás aspectos de la vida, en el término ambiental carecemos de democracia. Interesante, mira, otro problema dentro de eso mismo es cómo se han venido también depredando, no solamente en algunas áreas protegidas, sino también la incursión de empresas granceras sin ningún tipo de control en algunos afluentes importantes del país. Y no vemos interés ni en las autoridades centrales de medio ambiente como del propio ministerio
aunque hacen algunos anuncios, pero mucho menos a propósito del Congreso que nos gastamos, los legisladores que nos gastamos, que no representan real y efectivamente el interés de las comunidades que ellos dicen representar, algunos de ellos. Y entonces se hace lo de la vista gorda ante toda esa agresión al medio ambiente y de una u otra manera que nos afectan a todos. Y el problema que tú señalabas de los cambios, del cambio climático, cómo afecta el asunto del clima en términos generales, pero particularmente cómo ha variado lo que llamamos comúnmente las 4 estaciones, que ya no hay 4 estaciones, en este país mucho menos. Mira, el tema de las estaciones es un tema interesante que yo me gustaría que vengamos un día solamente a hablar de eso para romper algunos mitos. Por ejemplo, el mito de que la época de las flores es la primavera, cuando para nosotros la primavera es la época en que se caen las hojas, es la época de la sequía, es la época de los incendios, pero ya ese es otro fenómeno. Cuando hablamos, por ejemplo, de la extracción masiva de agregados en los ríos, estamos hablando en realidad de un ordenamiento de la forma de utilizar los recursos que no toma en cuenta el valor estratégico de estos recursos como patrimonio de toda la sociedad. Entonces hay un esfuerzo por convertir en riqueza rápida factores que terminan empobreciendo al resto. Y en ese sentido, no se trata de que nuestros representantes no representen a la población, es que lo contrario, representan un interés totalmente opuesto. Cuando hablaba ahorita, por ejemplo, de la ley de ordenamiento, si nosotros tomamos en cuenta que esa ley obliga a declarar minero cualquier terreno que esté bajo concesión de exploración o explotación y que casi la 4ª parte del territorio dominicano está bajo ese esquema y que no hay un solo río importante de República Dominicana cuyo naciente o cuyas cuencas altas no se encuentren interesadas por una concesión minera, y tenemos una ley minera que le da derecho preeminente sobre las aguas, y tenemos un intento de meter una ley de agua que permita la privatización del recurso y una ley de fideicomiso y de alianza público-privada que abre las puertas para la forma en que esto se gestione, estamos realmente frente a una gran amenaza. Un recurso que mientras más escaso es más rentable para quien lo maneja. Por lo tanto, la pérdida de calidad y de cantidad de agua, que representa una amenaza estratégica para la población dominicana, es una ventaja comparativa, una ventaja real para quienes quieren privatizar el agua. Fíjate que ahora mismo, ¿cuál es el principal río de la isla? El Artibonito. Bueno, pues tú tienes ahí a Unigold y el entorno de los ríos que nacen en esa zona, Pico del Gallo, por ejemplo, donde nace el río Dajabón o Masacre, o la zona de Nalga de Maco, donde nacen las aguas del Artibonito, o las aguas que van a ir hacia la presa que se está construyendo ahora de Boca de los Ríos, que recoge a Inaje y a Guayubín, ahí en Santiago Rodríguez, que no tiene ningún sentido, o el naciente del río Misao, o el naciente del Yuna, o de prácticamente todos los nacientes en un momento dado. ¿Los 7 Picos también? Sí, pero en el caso de los 7 Picos nosotros logramos bajo mucha presión que la zona fuera protegida y de alguna manera disminuir un poco de la presión, pero toda la sabana de Guabatico y todas las aguas que vienen tanto de los haitises como de la Sierra Yamasá hacia el este y el sureste están bajo concesiones mineras, y la idea es la expansión de más igual a esa zona. La presión por establecer una presa de cola en Guance tenía más que ver con la ventaja de la ubicación de la presa de cola allí, tener un pie anclado ya hacia la sabana de Guabatico, igual que Loma Miranda era anclar un pie de la megaminería metálica en la cordillera central. Pero cuando tú tomas el caso de San Juan y te das cuenta que desde Padre Las Casas hasta la frontera no hay un solo milímetro que no esté bajo una concesión, y que tú tienes tanto arriba de la presa de Sabanayegua como Gold Quest arriba de la presa de Sabaneta, controlándote no solamente las aguas que van hacia el río San Juan, sino las únicas aguas que en la zona te soportan la producción de uno de los valles más productivos de la República Dominicana, que es el Valle de San Juan, pero que tiene además como única fuente para acueducto, para riego, para energía. Esas aguas, tú te das cuenta que no hay un criterio de ordenamiento, y que hemos ordenado la asignación de las funciones del territorio en función de intereses que nada tienen que ver con
la República Dominicana. Estamos actuando como si fuésemos representantes de ese sector minero. Y ese es un tema que no está en debate. Usted no ha oído a ninguno de los grandes partidos comentarlo. Frente al debate, por ejemplo, en San Juan, prácticamente todos los candidatos allá han planteado una oposición a la minera, porque en este momento quien se va allá del lado de Borcué va a perder las elecciones. Entonces una presión social y una organización de la sociedad ha servido para que los políticos oculten o retarden sus verdaderas intenciones, porque sabemos que ha habido compromiso de prácticamente todos los partidos mayoritarios de República Dominicana con este sector minero, y noten que no ha habido uno solo que haya hecho una crítica. A mí me invitaron a hablar en uno de los partidos mayoritarios que tiene posibilidades de ganar sobre este tema. Y cuando yo toqué tanto el tema de la nueva presa de Cola sin los permisos ambientales debidos o del problema del ordenamiento minero, y ellos ignoraron que yo estaba colocando un tema central para discutir y empezaron a discutir de otros temas. Entonces, sí. Cuando tocamos, tú hablaste ahorita de las áreas protegidas. La depredación de las áreas protegidas aquí tiene 6 características. Una, primero, la ocupación directa por parte de gente que tiene mucho poder para fines violatorios. Tú tienes el Bauruco Oriental con la minería de la Belfont y de otras compañías, y la zona del Bauruco con la incursión de los productores de aguacate, que son políticos tradicionales vinculados a todos los partidos, que mudan de uno para otro. Una de las gente que ha logrado sobrevivir, cuando llegó porque era reformista, después se pasó al PLD y luego ahora mismo es del PRM. Y eso le permite. Sí, eso le permite. O sea, la impunidad. Sí, pero es un transfugismo distinto al transfugismo del que es candidato y que brinca de un partido para otro, pero la lógica en la que opera es la misma. Entonces, tenemos también en las áreas protegidas la violación continua de las áreas protegidas por actividades de otro tipo. Bueno, vamos a una pausa para continuar con otros temas de mucho interés. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Instructivo Junta Central Electoral, tomo 82. Para votar este 19 de mayo, aquí te damos los pasos que debes seguir. Al llegar a tu recinto electoral, ubicas tu colegio y haces la fila. La votación inicia a las 7 de la mañana y termina a las 5 de la tarde. Ya en el colegio, con tu cédula de identidad y electoral actual, confirman en el padrón si estás hábil para votar. Recuerda que no importa si tu cédula está vencida. Ahí te entregan 3 boletas, con las letras P, S y D. Asegúrate que las boletas estén firmadas, selladas y que no tengan marcas para que tu voto sea válido. Marcas por el partido y o candidato de tu preferencia. Una sola cara en cada boleta. Las doblas con la firma y sello hacia afuera y las depositas en las urnas correspondientes. Firmas en el padrón electoral. Te entintan el índice izquierdo y te devuelven tu cédula para luego salir del recinto. ¡Corte! Este 19 de mayo, que nadie se quede sin votar. Aquí elegimos votar.
ocurre en el país? Bueno, nosotros somos una empresa con 33 años ya en el país y creemos que todo el que se dedica a una actividad industrial de alguna forma tiene que compensar por el lado del medio ambiente los procesos industriales que ejecutan. Y no hay mejor forma que hacer apoyo directo a instituciones como el Parque Ecológico de las Lagunas y sus jornadas de reforestación. Por eso estamos aquí. Es muy interesante todo lo que tú has dicho. Pero hay un aspecto que uno ha visto que de repente ocupó la atención de la opinión pública nacional, el famoso canal de aquí del río Dajabón o Masacre, todas esas situaciones que se presentaron a nivel internacional, en discusiones, y bueno, había gente que pensaba que puede haber una confrontación entre República Dominicana y Haití. Ahora veo como que eso está bajito, como que ya no es un tema que ocupa la atención. Pero vemos que Haití permanente sigue en su gestión permanente de tratar de seguir creando situaciones de desvío de aguas del río Masacre. Ahora mismo en esa situación se encuentran. Parece que no ha llegado la suficiente agua que ellos esperaban y están buscando otras vías de abastecer el canal del agua del río Masacre. Mientras que el gobierno también ha puesto sus posiciones en la pequeña presa que hay, o con un canal que se inició, ¿verdad? ¿Cómo llamaba la...? No, ellos han reactivado el canal La Vigía. La Vigía. Y se ha planteado la construcción de la presa de Don Miguel y la modificación de otros dos pequeños cuerpos. Bueno, tú has observado en cuanto, no sé si tuviste participación en aquel acuerdo que se hizo entre República Dominicana y Haití en 2021 para tratar la situación del uso de las aguas de ese río. Y tú hacías observaciones como que no todo era negativo de ese acuerdo, que si se hubiera aprovechado alguno de esos puntos, no se hubiera llegado a la situación que finalmente se presentó. Sí. Mira, quizá a la Comisión Ambiental de la UAS y al equipo ambiental de la Academia le ha tocado ser un testigo y un preocupado por esto mucho antes de todo este debate y de que se hablara del canal. Quiero, como sé que el tiempo en la televisión es corto para poder tocar el tema, empezar por decir que ninguna de las soluciones que se han planteado, ni del lado haitiano, ni del lado dominicano, van a solucionar el problema. ¿Cuál es el problema real? Que hay una demanda imposible de cubrir. A nivel de la estación Don Miguel, el volumen de agua que llega a 3.22 metros cúbicos por segundo. La demanda es el agua promedio, pero realmente más del 90% del tiempo el volumen de agua que hay es inferior a 0.4 metros cúbicos por segundo. En la estación La Aduana, que es donde está el conflicto, próximo a donde está de este lado el canal La Vigía y del otro lado se está construyendo el canal haitiano, se habla, dependiendo de la fuente, de un promedio de 5.27 y para los años buenos, hidrológicamente, alrededor de 7 metros cúbicos por segundo. Pero ocurre que tú tienes una parte del tiempo en que tú puedes llevar 100 metros cúbicos por segundo creando inundaciones y problemas, y la inmensa mayoría del tiempo tú llevas menos de medio metro cúbico por segundo, donde la demanda es de alrededor de 6 metros cúbicos por segundo. Es decir, nosotros tenemos 12 veces la demanda por encima de la disponibilidad de agua, y eso no lo resuelve ni el canal de Haití ni el canal de La Vigía. El canal de La Vigía y el canal de Haití es como dos adolescentes que están peleando con soluciones tontas alrededor de un problema y uno le tumba del hombro a uno el papelito, el otro le pisa el papelito cuando sale, pero a la larga eso no resuelve el problema. La solución de ese problema pasa por 7 momentos. Primero, una reducción de la demanda, y para poder reducir la demanda hay que evitar que se siga perdiendo 5 de cada 4 metros cúbicos por segundo. Solo con la presurización del riego y el cambio de la matriz de cultivo para evitar seguir laminando arroz y laminando musáceas en la zona,
nosotros podemos ahorrar volúmenes de agua superiores a las que están en el conflicto. Dos, obligatoriamente hay que prohibir una serie de actividades en una cuenca alta altamente degradada. Hay que excluir la ganadería, hay que prohibir la minería en altura y hay que plantearse el rescate del bosque de galería. Tres, hay que entender que realmente es un río transfronterizo y un río binacional. Cuando yo oigo las descripciones del río aquí, mucha gente tratan de pensar que el río Capotillo, el río Denán, el río Grenoir, que vienen desde Haití y que son afluentes, no existen. En realidad es una cuenca binacional. De hecho, el 53% de la cuenca está del lado de Haití. Y el aporte de agua es alrededor de puede variar desde un 65 a un 70, a un 30, 35 del otro lado. Nosotros no hemos hablado nunca de las demandas de agua de los afluentes de Haití en Haití, igual que se habla ahora de las demandas de agua en el afluente nuestro de este lado. Y eso nos lleva a que nosotros carecemos de una diplomacia hídrica que nos permita discutirlo. En el 21, cuando se dio la reunión, nosotros, ¿sabes?, preparamos un informe que se le entregó al gobierno analizando los propios datos públicos que existían y los que levantamos a partir de un descenso. Y yo soy de lo que creo que las reuniones bilaterales que se dieron implicaban la única ruta posible, real, de solución que hay. No hay otra, porque ahí que se planteaba. Nosotros querramos o no, no importa lo que discutamos, lo que peleemos, si todavía nos metemos en una guerra y vamos a los ejércitos y rompemos las relaciones, al final tendremos que llegar a un acuerdo sobre el uso de esas aguas. Porque las soluciones y ese uso lleva primero a la necesidad de regularizar los caudales a partir de obras de toma. De este lado de la presa de Don Miguel, en la confluencia del río Capotillo y el Renoir, debe haber una presa en el lado haitiano, igual que en el río de Nantes, igual en altura, ¿verdad? Para poder garantizar que cuando vienen las grandes avenidas tener el agua. Pero las presas no producen agua, el agua la produce la cuenca y hay que bajar la velocidad de la torrencialidad. Y eso, lo único que eso lo permite, la recuperación ambiental de la zona, y eso te lleva a un tema de ordenamiento. Tú tienes que extrañar la ganadería expansiva de esa zona e irte a modelos productivos agroforestales. Ahora, el primer compromiso de Dominicana y Haití, obligatorio, ético, moral, alrededor de esas aguas, es garantizar el agua para los acueductos. En el caso de nosotros, para Loma de Cabrera, para Dajabón, para la zona del cuartel y para las comunidades que están hacia el sur. Y en el caso de Haití, que tiene una población que es 5 veces mayor que la nuestra, el cálculo de esta demanda de agua para satisfacer acueductos es alrededor de 0.25 metros cúbicos por segundo, y eso tiene que ser garantizado como paso previo, porque ninguna población puede vivir sin agua. Y es el agua de un sitio que cada año hay menos. La laguna de Saladilla, cuando se firmó el tratado del 29, tenía 34 kilómetros cuadrados. En los años 40 y tanto tenía 36. En el año 81 tenía 19 y estamos alarmados, pero el espejo de agua de esa laguna es 5.7 kilómetros cuadrados, lo cual es el mayor indicador de un proceso continuo de degradación. Tenemos menos agua y tenemos más demanda, pero además la poca agua que tenemos está contaminada porque no hay planta de tratamiento. Todo el mundo habla del río, lo que a la gente se le ha olvidado decir es que ese río, una parte de este tramo, es peor que una cloaca. Estamos peleando además por una agua contaminada y sucia. Bueno, ya estamos a un minuto para terminar realmente nuestro programa de hoy. La pregunta que quería hacerle, que sea bastante breve. Yo creo que con el poco tiempo que nos queda, lo que nos resta es agradecer la participación del compañero. La participación del compañero profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, coordinador de la Comisión Ambiental de la UAS. Y vamos a seguir invitándolo, vamos a seguir invitándolo. Una persona preocupada, realmente preocupada por el presente y el futuro del medio ambiente y de la vida, porque el agua es vida. Y sin agua no hay vida. Y parece que el oro es más importante que el agua. Quedaron algunos temas en el tintero que en una próxima invitación
colega y amigo Luis Carvajal, vamos a tener que invitarlo de nuevo para eso, para que abordemos todos estos temas. Señores, gracias por su sintonía con Portavoz. Hasta la próxima semana. Juan Pablo Ortega, José Hugo Samiense, y con nuestro invitado de hoy, Luis Carvajal, ambientalista.